La entrevista de hoy ya está conectado a través de la plataforma de Zoom Ciro. ¿Cómo estás, Ciro? Aquí un gusto saludarte. Luis Kramer te habla y estamos aquí con mi coequiper, con Orlando, para intentar ingresar al mundo que nos propones del BDSM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un Gracias gusto. por la invitación. No, por Gracias favor. por la confianza. Por favor, lo primero que te preguntaría es si vos sentís que hay prejuicios con relación a este universo respecto de la gente, obviamente, prejuicio por ignorancia, por una falta de información adecuada. Claro. En realidad hay prejuicio, a mi criterio, con todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Ajá. Digamos, ni siquiera con la sexualidad convencional o la sensualidad mainstream, heteropatriarcal. También hay prejuicios. También hay muchas cosas que no se hablan, que no se dicen, que no se enseñan, que uno intenta aprender de manera instintiva. Y el BDSM propone otra mirada. No es un universo, no es un mundo, no es una secta o un grupo. Es una manera de explorar el placer. Eso es lo que nos gusta decir y es nuestra idea desde BDSM Argentina, abogar por la exploración del placer y por encontrar el goce sexual y el goce fuera del convencionalismo, ¿no? Si es lo que uno quiere. Claro, realmente. hablaste, Ciro, de mirada y te preguntaría cuál es la mirada que propone entonces. Es que justamente ahí lo que busca el BDSM es explorar todas aquellas sensaciones o todas aquellos morbos que de alguna manera mueven la excitación y el órgano sexual más importante que tenemos, que es el cerebro, justamente. Digamos, no hay nada a nivel genital que pueda funcionar si el nivel empático o el nivel cerebral no está conectado con eso. ¿Sí? Hablaste de los prejuicios de la cultura heteropatriarcal y quería preguntarte si en esta mirada BDSM los roles son diferentes. En realidad lo primero que tenemos que entender es que el BDSM no está ajeno a lo sociocultural. ¿Bien? Digamos, las personas que practicamos BDSM somos personas y estamos atravesadas por los mismos constructos que todas las personas. Tenemos gente más deconstruida o gente menos deconstruida que lo practica y lo mismo, tenemos los mismos problemas y las mismas situaciones que en cualquier otro tipo de relación, ¿sí? Con lo cual, nada, hay que entender un poco esta mirada también, ¿no? Esto de que ser practicante de BDSM no te hace ajeno al mundo y al rol que vos elijas para tu práctica o para tu disfrute sexual no está relacionado de ninguna manera con tu rol social o tu rol cotidiano que puede coincidir o no. Claro. Ahora, Ciro, para todos los que nos están escuchando, incluso hablo por voz propia, porque no sé nada también, de esto. Claro. Más allá de lo que consuma en videos pornos, en internet. ¿Qué es? O sea, ¿qué significa BDSM y cuáles son las prácticas que están incluidas en esto? BDSM es una sigla que nace a mediados de los 90 y esta sigla significa bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadomasoquismo. Ok. ¿Bien? Dentro de este abanico hay muchísimas prácticas. Para ser más concretos, el bondage son todas las prácticas que implican algún tipo de restricción, ¿sí? Restricción ya sea de movimiento, restricción sensorial o demás. Disciplina está ligado a lo que es dominación-sumisión, donde hay un rol dominante y un rol sumise, digamos, ¿no? Un rol que controla y que administra, digamos, dosis de placer, y un rol sumise que se somete a esa situación. Y el sadomasoquismo, que está relacionado con las sensaciones de placer y displacer que se van administrando de manera medida y controlada. Y alternadamente, ¿no? Tal cual. Sin embargo, dentro de esta sigla
a lo largo de estos pocos años que viene existiendo, ya se fueron incluyendo muchas otras prácticas como los fetichismos, como los juegos de rol, como el sexo kinky, digamos, que no están tal vez representadas dentro de la sigla, pero que se van agrupando como estas maneras alternativas de disfrute o de explorar la sexualidad fuera del convencionalismo. ¿Cómo es el sexo kinky, Ciro? El sexo kinky es un poco lo que comentaban al principio del programa, ¿no? Este sexo duro, este sexo de ponerte contra la pared, sacate los pantalones. Pero, de vuelta, acá hablamos siempre de consenso. Bien, esto es muy importante. Claro. Y esta es también una característica que tampoco está presente en el sexo convencional. Digamos, en el sexo convencional no se habla de consenso. A veces un acuerdo de, y vamos por ahí, ¿sí? Como diciendo, bueno, vamos a un ejemplo tonto, pero que sirve para la situación. Dale. Conocemos a alguien en un boliche y dice, bueno, vamos a un telo, vamos a garchar, listo, vamos. Pero nadie dice cómo quiero garchar o qué quiero hacer. Uh-huh. Y un poco de este factor sorpresa que se hablaba al principio, está muy ligado al consenso, porque yo no quiero que me sorprendan, yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Claro. Y si lo que me sorprende no me gusta y me lo tengo que aguantar igual, ¿por qué? Y del mismo modo, Ciro, te pregunto, ¿qué pasa si vos consensuás una práctica sexual como esta y no te gusta en la mitad? Todo el tiempo el consenso puede ser reversible, digamos, debe ser reversible en cualquier ámbito. Perfecto. ¿Bien? Y de hecho, para este tipo de situaciones existe lo que se conoce en BDSM como la palabra de seguridad o el gesto de seguridad, en el caso que uno no pueda hablar. Habitualmente esto antes venía o se conocía como palabra clave o palabra código y era una especie de código secreto que había entre los participantes, palabras como kawabunga o no sé, magumbo. Hoy en día se utiliza algo que por lo menos en los círculos de habla hispana, que es el código de semáforo, amarillo y rojo, ¿no? Es decir, amarillo para frenar alguna práctica o cambiar alguna práctica sin detener lo que es la sesión, que es ese momento donde estamos realizando las prácticas, y la palabra rojo que corta la sesión y desarticula los roles. ¿Bien? Sí. Porque en cada sesión y en cada práctica siempre hay un top y un bottom, aunque no sean necesariamente un dominante y un sumise. ¿Bien? Entonces... esto es independientemente de los sexos, ¿verdad? Sea el sexo que fuere. Nada que ver, acá aplica a cualquier sexo, a cualquier género. Bien. Y cada uno puede elegir el rol en el que disfruta la sexualidad desde, como hablaba antes, del terreno del morbo, de la fantasía sexual, ¿no? Igual aclaro una cosa, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra ni nada, con lo cual dentro de la comunidad muchas veces se usa la palabra fetichismos o morbos de una manera más coloquial, ¿sí? No desde el punto de vista científico-médico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Digamos, el morbo es aquellas cosas que nos calientan mucho o que en cuanto a las situaciones, ¿no? Y los fetiches están más ligados a las cosas que nos calientan mucho, ¿bien? Uh-huh. Y no necesariamente solo por ahí pasa nuestra sexualidad, ¿bien? Hay diferentes casos y como todo, cualquier extremo es malo o es complejo. De hecho, el BDSM y las prácticas dentro del BDSM estuvieron dentro del manual de psiquiatría catalogadas como parafilias. Hasta que en el 2015 se quitaron y se agregó una aclaración en la cual explicaba que ninguna práctica dentro de lo que es la sexualidad se puede considerar parafilia a menos que provoque algún daño a la propia persona o a terceros, ¿sí? Es decir, daños en lo físico y en lo psicológico también. Sí, cuando hablabas del bondage y utilizaste la palabra, la traducción de bonding, del límite. ¿Puedes dar ejemplos? O sea, ¿cuáles prácticas superan los límites o juegan con los límites? Eso depende de cada persona. Los hasta límites donde quieras llegar, ¿no? Claro. Son de cada quien.
Digamos, hay personas que no soportan ni siquiera, no sé, las manos atadas al frente, Sí. que en una situación de restricción tener las manos atadas al frente es casi la mínima, porque uno se puede mover igual, puede sujetar objetos o demás. Y hay personas que disfrutan muchísimo, por el contrario, de la momificación completa de su cuerpo y la restricción total de sus sentidos. De vuelta, depende mucho de cada uno y cuál es el camino que cada uno quiere explorar para explotar justamente ese deseo o esa sexualidad. ¿Desde qué lugar, Ciro, vos digamos ustedes van llevando a la persona que quiere experimentar por primera vez qué pasa con su cuerpo, qué pasa con estos estímulos, si de repente puede encontrar un camino placentero a través de estas prácticas? Bueno, nosotros no llevamos a nadie a ningún lado. Ajá. Eso es lo principal. No, leí que Es dabas decir, cursos, por ejemplo, por ahí va tal nosotros vez. damos clases. Bueno, por eso. Clases, Ok. digamos, damos talleres, Ok. brindamos información. Sí, sí. Tratamos de tener siempre una mirada crítica sobre todo lo que decimos y tratar siempre de analizar cuál es la manera en la que comunicamos, ¿no? Y muchas veces mi consejo siempre es ir despacio, ir de a poco, ¿bien? Es decir, el consejo que yo siempre doy es, siempre hay que quedarse un poquito con las ganas de algo, ¿bien? Porque si nos quedamos un poquito con las ganas, quiere decir que vamos a volver a probar y que vamos a seguir explorando, ¿no? En el terreno de la fantasía, la realidad no tiene lugar, ¿bien? Con lo cual, lo que yo puedo tener en mi cerebro como una fantasía, llevado a la realidad, es completamente distinto. ¿Bien? Yo puedo tener la fantasía de estar atado y de que me hagan determinadas situaciones, pero una vez estando ahí atado, mi cuerpo y mi mente reaccionan de una manera que no es la fantástica. Claro. ¿Sí? En la fantasía yo siempre tengo el control, aunque en mi fantasía sea no tener el control, siempre sé hasta dónde estoy llegando con ese juego. ¿Bien? Cuando me pongo en manos de otros, ya no es tan así. Entonces, juega mucho la confianza, juega mucho el diálogo, juega mucho, como decía antes, el consenso, entender qué es lo que va a pasar y cómo. Y acá el secreto está en ir jugando con las dosis de este cómo y cuánto, ¿sí? Para que esa sorpresa no se diluya completamente, ¿sí? ¿Por qué la vestimenta caracteriza esta práctica? La vestimenta, digamos, de cueros y este tipo de No la material. caracteriza. O es una de las prácticas, esa es una de las prácticas, digamos. Claro. Hay gente que disfruta mucho del cuero, hay gente que disfruta mucho del látex, hay gente que disfruta mucho de distintos tipos de disfraces, disfraces en el sentido de personificación. Sí. Con lo cual, y hay gente que no, digamos. Hay gente que no tiene ninguna de estas necesidades dentro de su práctica, con lo cual no es una regla. Si bien es bastante habitual, bien, y hace un poco, digamos, a la mística del juego, ¿sí? Porque entendamos que es un juego, aceptamos jugar y practicar nuestra sexualidad de una determinada manera, ¿bien? Entonces, dentro del juego hay siempre una mística. Obviamente, si yo, que soy dominante, me visto de traje y comienzo la sesión vestido de traje, es una presencia, lo mismo que si me visto de cuero o si tengo un determinado elemento, una fusta o algo, no es lo mismo que si estoy en remerita y calzones, ¿sí? ¿Puede funcionar también? Claro que funciona, digamos. Eso depende de cada quien, pero cada uno va tratando de darle su marco a la situación. Y lo mismo pasa con la sexualidad convencional, ¿eh? No es lo mismo, digamos, cuántas veces nos ha pasado en la sexualidad convencional que nos arreglamos de una determinada manera para el momento de práctica. Claro. ¿Sí? Bueno, con esto es lo mismo. Sí, de vuelta, desde el punto, perdón que te interrumpa, desde el punto de lo que se conoce a nivel mainstream, de 50 sombras, los videos porno, lo demás, siempre lo más efectista
es lo que más resultado da, ¿no? Si viene una persona completamente vestida de látex, ¿no? que nos rompe la escena, y es mucho más efectista que venga una persona con pijama, ¿bien? Entonces, y de vuelta, depende para quién. Capaz que hay muchísima gente que disfruta muchísimo y se excita muchísimo en gente con pijama. No soy yo quien para decir esto sí, esto no. Claro, claro. ¿Qué, Ciro, en estos talleres o cursos que dan ustedes, o sea, en qué consisten esas clases? Porque la orientación en qué sentido va, tú hablabas de que le decían a la gente, bueno, tienen que ir paso a paso, pero si una persona ve más o menos, entra en su Instagram, escucha esta entrevista, entra en su Instagram y ve más o menos ahí en qué consiste esto del BDSM y le causa curiosidad. ¿Qué va a ver en la clase? Me va a ver a mí y a Paula charlando como estoy charlando con ustedes y explicándoles, tal vez mucho más en profundidad, muchos de los temas de los que hablamos, ¿no? Muchas veces eso es muchísimo más valioso que una demostración, ¿sí? O algo más escénico. ¿Por qué? Está bien. Porque este concepto me permite que conectar sí. con lo que cada persona necesita conocer de cada situación. Es decir, la escena la tienen todos en la cabeza. ¿Bien? Claro, la gente ya va con su fantasía y por ahí desde ese Tal lugar cual. elaborará sus preguntas, sus dudas. Lo que está bueno por ahí aclarar es que son encuentros, por ahí conversaciones, pero que no propone encuentros prácticos, por así decirlo. No, Okay. Generalmente no. Hay Okay. algunos talleres que sí, que Bien. son prácticos, por ejemplo, no sé, los talleres de Shibari. Shibari, que es un tipo Amarrar. de restricción de estilo japonés, que tiene, digamos, toda una técnica particular y que hace falta una práctica, digamos, para realizarlo, pero en ese caso cada persona viene con la persona que practica, digamos, y sigue las instrucciones del instructor, justamente, pero no es que alguien realice una práctica. Lo mismo cuando damos algún taller práctico sobre el uso de algún elemento. Las personas no necesariamente tienen que venir a practicar, pueden venir a observar o a escuchar o a entender, pero las personas que quieren practicar tienen que venir con su acompañante, con su compañero, para realizar las prácticas y con sus propios elementos también, digamos, ¿no? Es decir, acá hay algo que, de vuelta, en el terreno de la fantasía la realidad no tiene lugar y todos siempre tenemos en el imaginario eso de entrar a un lugar donde haya, no sé, látigos colgando y esposas y todo, y que a uno ahí se mete y hace cosas, pero si hablamos de profilaxis, que haya elementos que otras personas usen, no es lo que tiene que pasar. Claro. ¿Sí? Entonces, eso no es la verdad. ¿Entendés? Esto es como decirme, bueno, para coger, veamos una porno e imitemos lo que pasa. No es así. Bueno, justamente eso es lo que te quería consultar, ¿no? Anteriormente hablaste de 50 sombras de Grey, de cierto material porno. ¿Cuál es tu opinión acerca de la manera a través de la cual se difunde la mirada BDSM? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que es exacta? ¿Te parece que es deficiente? ¿Queda mucho camino por recorrer? Vuelvo a lo que dije al principio, digamos. No es exacta, no es deficiente y está preparada para la fantasía. ¿Bien? Es lo mismo que el porno. Entonces, 50 sombras, como bien dijeron en un principio, poco tiene que ver con el BDSM más que ese gancho medio inicial que usan para esa relación tóxica y abusiva entre dos personajes que no hacen más que enaltecer el amor romántico al que nos tienen acostumbrados los relatos y las películas. Lo que sí tuvo de valioso de alguna forma es que abrió el juego a muchas personas que de otra manera no hubieran aceptado esos morbos o esas fantasías, ¿sí? Digamos, mucha gente con el libro sobre todo, no tanto la película, porque bueno, ya estaba bastante bastardeado, llegó tarde, digamos, pero con el libro, mucha gente se encontró leyendo el libro a la mamá, la hermana, la tía, compañeros del trabajo, hablo de mujeres principalmente porque fue el target al que apuntó, ¿no? Pero mucha gente que lo leyó
Y mucha gente empezó a decir, bueno, pero si está publicado en un libro que lee todo el mundo, entonces lo que yo pienso y lo que yo siento no está tan mal, ¿sí? Porque el problema que tenemos muchas veces cuando empezamos a encontrar placer en este tipo de prácticas que salen de la norma, ¿sí? Es que nos sentimos raros. Es decir, si todos hacen esto y a mí me gusta otra cosa, entonces yo tengo un problema, ¿bien? O yo soy raro, yo soy distinto. Cuando empezamos a conocer que hay muchas más prácticas y empezamos a conocer los nombres y empezamos a conocer que hay formas de realizarlas y elementos para determinadas situaciones, entonces empezamos a explorar y nos empezamos a sentir mucho más liberados y mucho más amigados con esa parte de nuestra exploración, ¿sí? Pero de vuelta, hoy en día mucha gente, incluso dentro del sexo convencional, de la sexualidad convencional, tiene vergüenza de la sexualidad convencional. Tiene vergüenza de masturbarse, tiene vergüenza de tener un orgasmo, sí, claro. Tiene vergüenza de decir lo que le gusta o lo que no le gusta, lo que siente o lo que no siente. Y eso es parte del constructo cultural que nos van picando en la cabeza todo el tiempo, claro. Y del cual no podemos escapar. Ciro, ya que lo nombraste al sexo convencional, desde esta mirada, ¿el sexo convencional representa una manera complementaria de ejercer la sexualidad o estaría descartado en este caso? No, es complementario. Okay. Es completamente complementario. Bien. De hecho, hay mucha gente que sesiona, digamos, y que expresa o genera su deseo a través de una sesión, vuelvo al ejemplo anterior, de bondage, sujetándose, restringiéndose, y esa sesión termina sin haber ningún tipo de genitalidad, por decirlo de alguna manera, y sin haber ningún tipo de clímax sexual, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, todo eso genera una excitación y una predisposición, y luego quizás tiene sexo convencional, claro. Digamos, más exaltado, ¿no? Es decir, más excitado, por decirlo de alguna manera. Pero de vuelta, es tan particular como la gente que lo practica, sí. Y no sería tonto tratar de delimitar algo que lo que te dice es que explores lo que te da placer como a vos te gusta. Claro. De hecho, decías eso ahora y pensaba, bueno, es posible que una persona que practique alguna de estas dinámicas dentro del BDSM luego no pueda sentir placer si no es con eso, y eso le dificulte encontrar, no sé, a lo mejor una persona soltera, no lo hace en pareja, conoce estas prácticas, de alguna manera eso, solo siente placer usándolas y luego no puede encontrar una pareja sexual si no tenga que necesariamente practicar alguna de estas dinámicas del BDSM, no se convierte en un problema luego. Sí, pero en realidad eso nos pasa a todos, digamos. A todos nos pasa eso, digamos. Y en la sexualidad convencional también. Claro, de encontrar una dinámica con alguien que... Encontrar a alguien, claro, con el cual tenemos química y podemos armar una relación sana, comunicarnos, consensuar, es dificilísimo en todos los niveles. Digamos, es dificilísimo en la monogamia, es dificilísimo, claro, en el poliamor, es dificilísimo en la heteronorma, es dificilísimo en la homonorma. Digamos, en cualquier ámbito, conectar con alguien es complejo, digamos. Sí, sí. Conectar el goce también, digamos. Entonces, claro, lo mismo puede pasar, digamos. ¿Cuánta gente podemos nosotros conocer que está frustrada con su vida sexual y así todo sigue adelante, qué sé yo, digamos? Esto de vuelta, acá no es que una vez que hiciste alguna práctica BDSM y te gustó, luego no podés probar nada per se. A alguno le pasará, a otros no. Bien. Es muy particular. Claro. Ciro, para cerrar, ¿dónde puede acudir la gente en busca de mayor información o contactarse contigo y con Paula? Mira, nosotros en las redes, bueno, la página web bdsmargentina.com, nos pueden contactar, incluso ahí se publican todos los talleres que damos. Perfecto. En el Instagram, @bdsmargentina, que se escribe b.ds,
separado con puntos las siglas. Las siglas. B.D.S.M. Sí. Ok. Eso es el Instagram. Igual, si no, por la página web también nos pueden encontrar. Y de vuelta, lo mismo que con la sexualidad. Ojo con la internet, ojo con toda la información que hay dando vueltas, que hay buena información y hay mala información también. ¿Sí? Digamos, es como lo mismo que pasa de vuelta con el porno. Si uno quiere decir, bueno, ¿dónde puedo aprender de sexualidad? Y bueno, hay lugares y lugares. Seguro. Con nosotros se pueden contactar, estamos siempre abiertos, incluso tenemos nuestro canal de Telegram también, que también figura en la página, donde habitualmente abrimos chat para preguntas y demás. Y bueno, espero que en este poquito tiempo que tuvimos podamos haber aclarado un poco por dónde viene la mano. Sin duda. Perdón Sí. si no fui tan explícito o tan gráfico como se esperaba. Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias, desde ya te saludamos desde aquí. Y bueno, tal vez nos conectemos más adelante en un futuro para continuar ampliando el tema. Claro. Sí, como no, a su disposición. Perfecto. Cualquier cosa que necesiten, estamos en contacto. Gracias, un saludo desde aquí. Fue la palabra de Ciro. Hoy estuvimos intentando explorar un poquito la mirada BDSM. ¿Cómo se aprende en este programa, chicos? Sí.